a hablar de cómo se regula la respiración. Teóricamente me quedan 10 minutos, pero nos vamos a extender un poco. Vamos a hablar de cómo se regula el proceso respiratorio, esto que estuvimos describiendo hasta recién, el hecho de que se produzca la inspiración y volvamos con la expiración, porque la regulación de la respiración es importante para esto que les decía al principio, es decir, un individuo que está realizando una actividad física importante, como podría ser correr, jugar o saltar, tiene muchas más demandas metabólicas, por lo tanto muchas más necesidades de oxígeno y de eliminar dióxido de carbono. La frecuencia respiratoria de estos individuos va a ser mucho mayor que la de estos individuos que están descansando, que están durmiendo. Nosotros nunca pensamos en aumentar la frecuencia respiratoria o disminuir la frecuencia respiratoria. Se realiza en forma automática, aunque también lo podemos regular. En este momento, si ustedes están pensando, pueden aumentar la frecuencia respiratoria a voluntad. Entonces vamos a explicar por qué se produce eso. Si bien hay un componente de base que es automático, que se regula en forma automática, también tenemos un componente que puede regularse en función del individuo. En cuanto a la regulación de la respiración, hablamos de dos tipos de regulación, una regulación central y una regulación periférica. Pero siempre está regulada por este mecanismo que ustedes ya conocen, donde hay receptores, una vía aferente o una aferencia hacia un centro de integración con eferencias que van a un órgano efector, que para este caso, el órgano efector van a ser los músculos respiratorios. Y acá cuidado, porque el efector siempre es el músculo respiratorio, nunca es el pulmón como tal. El efector es el músculo respiratorio. Los músculos los músculos respiratorios, que nosotros hablábamos, inspiratorios o expiratorios. Esta estructura, ustedes la conocen, un arco reflejo típico, un receptores que detectan distintas señales. ¿Vieron la importancia de conocer esto que decíamos, el arco reflejo? Lo vamos a usar durante todo el cursado. Entonces, era importante que recalquemos ese concepto. Quimiorreceptores, o algunos receptores que se encuentran en algunos vasos pulmonares o en el tejido pulmonar, y que se integra esta señal vía aferente en un área específica que vamos a describir bastante rápido. Después ustedes van a estudiar más en detalle este centro respiratorio, que es el área de integración, que tiene conexiones con la corteza cerebral. Y esto es lo que permite que nosotros, por ejemplo, ahora estemos pensando en aumentar la frecuencia respiratoria y lo podamos hacer, porque hay un componente que nosotros podemos regular, porque existen conexiones de la corteza con el centro respiratorio que podemos regular, autorregular la respiración. Bien, este centro respiratorio tiene grupos neuronales específicos que regulan distintos tipos de respiraciones. Y es por eso que aparece el área neumotáxica, que regula los procesos de inspiración y expiración, el área apnéustica, que es el área que regula los procesos de pausa que nosotros podemos incluso realizar. Si ahora yo les digo, dejen de respirar, ustedes hacen una pausa, está en funcionamiento el área apnéustica, porque ese es el área que regula la apneusis. Tenemos un grupo neuronal dorsal y un grupo neuronal ventral, que todos participan en la regulación del proceso respiratorio, controlando, por ejemplo, estos grupos neuronales, el dorsal y ventral, tienen conexiones con el área neumotáxica y el área apnéustica de manera de controlar la actividad
de los potenciales de acción de esas áreas. No me interesa que conozcan en detalle qué hace cada una de estas áreas o cómo funciona. El libro describe muy en profundidad cómo funciona cada una de estas áreas. Está bueno que si les interesa lo lean y lo aprendan. No les voy a preguntar el mayor detalle, sí que estas áreas son las que regulan el proceso respiratorio y que además el centro respiratorio coordina otros procesos, como por ejemplo regular la deglución. Pensemos que nosotros mientras se realiza el proceso de deglución, no se está produciendo la respiración. Hay un proceso de pausa, se produce una apneusis mientras se deglute. De la misma manera que la regurgitación que se produce en los rumiantes o la rumia. Durante todos estos procesos, la tos, la fonación, la defecación, o la micción, el parto, todos estos procesos, la respiración está interrumpida o regulada o cambia el patrón de inspiración-expiración. Por eso es tan delicada la regulación de la respiración, coordinar todos estos eventos con la respiración que tiene que continuar. A lo sumo podemos cortar o se puede interrumpir la respiración en un momento, pero tiene que seguir produciéndose la respiración. Por eso la importancia del centro respiratorio, que es el área de control del ciclo respiratorio. Esa regulación de la respiración o la regulación del centro respiratorio se produce de dos maneras. Existe una regulación química y una regulación nerviosa. Vamos a describir las dos, pero como ustedes intuirán, la regulación química está dada por sustancias químicas o componentes químicos que actúan sobre receptores, que son quimiorreceptores, centrales y periféricos. Y como su nombre lo dice, los quimiorreceptores centrales están ubicados en una zona central, que es el centro respiratorio, en una zona que conocemos como quimiosensible, en el mismo centro respiratorio. Y los receptores periféricos estarán fuera del centro respiratorio, están ubicados en el cuerpo aórtico y en el carotidio, donde la presión de oxígeno, la concentración de hidrogeniones y la presión de dióxido de carbono, que acá están mal, de la sangre son detectadas por estos quimiorreceptores y regulan la respiración. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Por otro lado, el centro respiratorio también tiene una regulación nerviosa en la que aparecen mecanorreceptores. Ustedes ya conocen cuál es el estímulo que activa a los mecanorreceptores, a los varoreceptores, nociceptores y termorreceptores. Todos estos tipos de receptores que están ubicados en distintos lugares o en distintas áreas, como puede ser los pulmones, en las vías aéreas superiores, en algunos tendones y articulaciones de la caja torácica, en distintas áreas de la caja torácica. Por ejemplo, hay unos varoreceptores y nociceptores que están ubicados en la caja torácica y que están detectando cuando hay una distensión máxima de la caja torácica, entonces frena o inhibe o interrumpe el proceso inspiratorio. De esa manera regula la capacidad de ingreso máximo de aire. Vamos a hablar de cada uno de estos dos, de estas dos formas de regulación. La regulación química por ahí es la que más nos da trabajo entender, y sobre todo la de los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales, si ustedes tienen claro cómo funciona un arco reflejo, no van a tener dificultades. Por eso, insisto, refuercen el concepto de arco reflejo, sus componentes y su funcionamiento, porque aquí también aparece un arco reflejo.
En este caso, los quimiorreceptores están ubicados en el área quimiosensible, en el centro respiratorio, y lo que activa a los receptores del área quimiosensible, fundamentalmente, es la concentración de hidrogeniones. ¿Qué sucede? La concentración de hidrogeniones que está en el lecho capilar no activa a los receptores que están ubicados en el área quimiosensible. ¿Por qué? Porque los hidrogeniones que están circulando por la sangre no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y al no poder atravesarla no van a aparecer no van a tomar contacto con el centro respiratorio que está en el sistema nervioso central y está separado por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay un aumento de la presión del dióxido de carbono, porque por ejemplo en un ejercicio intenso aumentan las demandas de oxígeno por parte de los tejidos, se produce mayor cantidad de dióxido de carbono, ese dióxido de carbono produce un cambio de pH en el organismo. Recuerden que al aumentar las concentraciones de dióxido de carbono, hay mayor cantidad de hidrogeniones circulantes y por eso el pH aumenta. Este hidrogenión no activa el centro respiratorio, pero sí es posible que ese aumento de la concentración de dióxido de carbono pueda atravesar, lo hace, no es que puede, lo hace, atraviesa la barrera hematoencefálica, aparece en el líquido cefalorraquídeo que baña al área quimiosensible y ese dióxido de carbono se combina con el agua. De manera tal y aparece la anhidrasa carbónica, toda esta reacción que ustedes bien conocen, y aumenta la concentración de hidrogeniones provenientes de esta reacción química, pero no de los hidrogeniones que están circulando en el torrente circulatorio. Por esta incapacidad de los hidrogeniones de atravesar la barrera hematoencefálica, pero existe un mecanismo que permite que el dióxido de carbono sí lo atraviese por su liposolubilidad, y entonces aumenta la concentración de hidrogeniones cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en el sistema nervioso, alrededor del área quimiosensible. Esos hidrogeniones son detectados por receptores que se encuentran en el centro respiratorio y provocan un aumento de la ventilación. El centro respiratorio comienza, gracias a esos áreas de regulación que yo les describía antes, esas áreas provocan aumento de las descargas de los potenciales de acción, con lo que vía eferente activan a los músculos respiratorios para que se contraigan mucho más rápido, de manera tal de que aumenta la frecuencia respiratoria. Se produce una hiperventilación. No solo que aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, la cantidad de ciclos respiratorios que se producen por minuto, sino que también aumenta la cantidad de aire que ingresa en cada inspiración. Son mucho más grandes o mucho más intensas las inspiraciones y las expiraciones. Por otro lado, en la regulación química decíamos que había quimiorreceptores centrales que funcionan de la manera que describimos recién, y los quimiorreceptores periféricos, que estos sí detectan las concentraciones de dióxido de carbono, de oxígeno, y no tanto de hidrogeniones, pero sí dióxido de carbono y de oxígeno. Fundamentalmente, cuando aumenta el dióxido de carbono, desciende la presión de oxígeno. Y acá aparecen los receptores que tienen las células glómicas en el cuerpo carotídeo, que desencadenan toda una serie de cambios en la permeabilidad de las membranas, como la que nosotros describimos con los potenciales de acción, que finalmente terminan con abrir canales que permiten la entrada de calcio. Ese calcio permite que las vesículas conteniendo determinadas sustancias, que para este caso es dopamina, liberen la dopamina al medio,
y esa dopamina active o produzca un potencial de acción en la célula sensorial que envía la señal al sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio responde con una función mecánica o con una vía eferente motora hacia los músculos respiratorios para aumentar la frecuencia respiratoria. Finalmente, la regulación nerviosa, dada por estos tipos de receptores, de diferentes tipos, yo no voy a describirles todos estos tipos de receptores, cómo funciona cada uno, sí va a estar en el Power, que después les voy a subir cómo funciona cada uno. Recuerden que para describirlos tienen que hablar, como dice aquí, de dónde está ubicado el receptor, de cuál es el estímulo, qué es lo que provoca el estímulo y cuál es la respuesta a la activación de ese receptor. Para cada uno de esos receptores deberían acordarse cómo funcionan. La mecánica es siempre la misma. El estímulo que desencadena o que activa un receptor desencadena la activación de una vía aferente que se dirige al centro respiratorio, que es el área de integración que va a formar una respuesta que vía eferente motora va a inervar a los músculos respiratorios para que aumente o disminuya la frecuencia respiratoria. Entonces, para finalizar, el sistema regulador está determinado por el sistema, en el sistema nervioso, ya sea el tronco del encéfalo, alguna parte de la médula espinal, ya vamos a ver, pero hay un control voluntario a través de la corteza, donde generamos un circuito en el que los quimiorreceptores detectan cambios en las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono e hidrogeniones, realizan un control automático a partir del tronco del encéfalo, activando los músculos respiratorios para que cambie la ventilación. Es decir, hay una regulación química. Paralelamente también hay una regulación a través de los receptores que se encuentran en el pulmón o en las vías respiratorias altas, la regulación nerviosa que en función de cuánto ventila, qué volumen de aire ingresa, se regula el volumen de aire. Nosotros tenemos una capacidad de ingreso del aire que está regulada por estos receptores, que también vía tronco del encéfalo y algunas partes de la médula regulan la contracción o relajación de los músculos respiratorios. Y finalmente también hay propioceptores que regulan específicamente a nivel de médula espinal la actividad de los músculos respiratorios y por lo tanto también regulan la ventilación pulmonar. Fíjense que el sistema de regulación es bastante complejo, incluye a varios circuitos de regulación y hay receptores ubicados tanto en el sistema nervioso central como en el tejido pulmonar y en la caja torácica que van a regular el proceso de ventilación pulmonar. Para terminar, hay otros procesos que están relacionados con la respiración y que son dos, el jadeo y el ronroneo. El jadeo que si bien es un proceso que está más que lo realiza el sistema respiratorio, pero está más relacionado con la termorregulación, hay un aumento de la frecuencia y de la profundidad respiratoria, pero no hay cambio en el volumen de ventilación alveolar, y esto lo van a ver cuando vean ventilación alveolar con Marcia. Hay modificación del aire que se encuentra en el espacio muerto, pero no hay modificación del aire que se encuentra en los alvéolos, y esa es la diferencia con la respiración. Mientras que el ronroneo es la alternancia de la activación del diafragma y de los músculos laringeos intrínsecos
que se dan tanto en inspiración como en expiración. Es un proceso que está relacionado a la inspiración y a la expiración, en toda la mecánica respiratoria. Y con esto terminamos. Y esto siempre se los digo porque me encanta, que si el amor tuviera un sonido, indudablemente sería el ronroneo. Me gusta y es muy lindo. Muchas gracias.